Bueno, muy buenos días. Iniciamos el año desde acá, desde el programa de Fogón en Fogón desde la Argentina, con un compatriota que tuvimos la oportunidad de vernos en algún momento en Montevideo hace muy poco, pero no fue posible. ¿Qué tal, Pepe Viñoles? Buen día. ¿Dónde te encontramos? Buen día, mirá, estoy en Malmö, en Suecia, así que te hablo desde el crudo invierno nórdico. No tan crudo, pero bueno, está nevado y anoche llovió, empezó lloviendo hoy un poco, así que está un poco gris. Pero bueno, es el tiempo que hay acá en estas épocas y cuando uno viene, como yo que estuve en octubre, noviembre en Uruguay, el contraste es grande, pero bueno, nos hemos acostumbrado ya. Qué bárbaro. Contame, Pepe, ya vamos a empezar a conversar sobre esta posición fantástica que está todavía en el galpón, pero ¿cuánto hace que vivís ahí en Suecia, Malmo? Mira, hace exactamente 52 años. Sí, sí, cuento por mi hijo que nació cuando estábamos llegando. Y bueno, y te resumo, llegué acá desde Chile después del golpe en noviembre, en noviembre de 1973, junto con mucha otra gente en Latinoamérica que al final no teníamos, era como los pájaros, ¿no? Después del golpe en Chile no teníamos dónde posarnos. Por lo menos en el continente no nos podíamos quedar. Así que llegamos jóvenes y, y como decía, decía García Márquez en un librito que escribió, jóvenes indocumentados, cuando éramos jóvenes indocumentados. Sí, era cierto, además no teníamos documentos, teníamos algo que nos habían dado para salir de Chile. ¿Te habías ido de Montevideo en qué año y en qué circunstancias? Bueno, me fui en pleno 72, en plena represión del año 72, en julio del año 72, me fui vía Argentina a Santiago de Chile, ¿no? Que estaba el gobierno de Salvador Allende, ya llevaba un año y tanto de gobierno, ¿no? Y salíamos, bueno, salí a Montevideo, pero yo, claro, yo me había ido a estudiar a Montevideo en el año 1965, por lo tanto ya llevaba vivido unos cuantos años en Montevideo. Y, y en el 72, como te digo, bueno, fue mi última residencia estable en el Uruguay. ¿Oriundo de qué departamento sos tú? Yo soy de Cerro Largo, de Melo, nací en Melo, en la capital de Cerro Largo. ¿Y cuándo empezaste a trabajar en arte? Y bueno, mirá, haciendo las cuentas, empezó en Montevideo, más bien en Montevideo, pero antes yo ya venía direccionado en ese sentido. Yo había tenido profesor, me estaba acordando el otro día cuáles fueron mis primeros impulsos. Yo tenía de profesor de dibujo, como se decía en aquel tiempo, en secundaria, a Carlos Llanos. Carlos Llanos era un torrejarciano eh, que hace poco se hizo una exposición, creo que en la Fundación Gurvich, de obra de él. Era uno de los discípulos de Torres. Y, y fue él que incluso un día me invitó a que fuera a su casa y fue la primera vez que yo estuve en un taller de un artista. No solamente eso, sino que además yo lo vi, entonces yo vi que pintaba con óleo y le pregunté cómo era que hacía el óleo, me explicó. Entonces yo me fui a una tienda y me compré las tierras de colores y aceite de linaza y me hice mis primeros óleos. Y me puse a pintar. Este, me puse a pintar. Había un cuadrito que pinté en esa época, fue el primero quizá, que era muy de adolescente porque era rarísimo. Era un tipo, un joven que estaba velando era como un velorio en el campo, con un doliente solo y era una especie de adolescente atormentado. Quizás era yo mismo con eso de la adolescencia y el tema buscando la identidad y cuando uno hay un día que se levanta y parece que es un tipo genial y otro día se levanta y es el tipo peor de la tierra. Eso que le pasa a los jóvenes en la adolescencia, la peor época de la vida. Bueno, de ahí
De ahí fue a Montevideo, y en Montevideo sí, porque fíjate que llegué y para... Hay una anécdota antes, mira, mi padre me preguntó, yo creo que yo tenía 12, 13 años, qué quería hacer, y yo le dije que quería ser artista. Y mi padre, que era maestro y era un buen psicólogo y pedagogo, me dijo, está bien, dice, está bien. Dice, pero capaz que podés estudiar algo que tenga que ver con eso y de esa forma podés, eh, ¿cómo se dice esto? Mantenerte y tener un sueldo y después, bueno, dice, después seguís pintando. No me dijo, mira, los artistas se mueren de hambre, ni me dijo, no vale la pena, sino que me direccionó hacia el profesorado de dibujo de artes plásticas. Y llegué a Montevideo y empecé a hacer el profesorado de dibujo en el Instituto de Profesores, pero al mismo tiempo, en el 65, me conecté con Bellas Artes y empecé a ir a Bellas Artes, en plena ebullición de las Bellas Artes bueno, aquella Bellas Artes influida por Bauhaus, influida por las ideas de Dewey, de Herbert Reed y de todas esas cosas. Linda época esa te tocó ahí, ¿eh? Sí, era una época muy linda. Y ahí conocí, por ejemplo, a Mario Sagradini, tuve contacto con Mario Sagradini. En Montevideo ya estaba Domingo ¿Eras compañero de Ferreira, él? con el ¿Eran cual compañeros de él en Bellas Artes? bueno, andábamos, yo no sí, andábamos ahí en Bellas Artes, en las barras esas, que éramos alumnos y al mismo tiempo, después de noche salíamos a los boliches ahí de Positos, ¿no? Este, pero también fue importante el contacto porque a mí me ayudaron a prepararme para el examen de ingreso del IPA, entre otros, Ernesto Arostegui, el tapicero, Sí. que era oriundo de Cerro Largo, y otro profesor de artes plásticas, Jaime Pérez Jorge. Con los dos hice muy buena amistad. Con Ernesto tuvimos una amistad que duró, bueno, incluso a través del exilio y después cuando yo volví a Uruguay nos veíamos hasta que él falleció. Y después la otra persona que también yo empecé a mirar lo que hacía, sus ilustraciones, fueron dos personas importantes para mí también, de los más jóvenes. Uno fue Domingo Ferreira Mingo y el otro fue Hugo Alíes, que era diseñador y artista plástico. Fueron dos referentes importantes en mi vida montevideana. Aparte de Bellas Artes y de otras cosas que uno veía, ¿no? Una generación explosiva esa, ¿no? Bueno, Gabriel Pelufo le llaman un libro que a mí me pareció muy bueno, que es una reconstrucción de la vida cultural de los 60 hasta el 70. Le llama La generación del entusiasmo y creo que sí, Mira. que, que teníamos, que teníamos esa impronta, ¿no? ¿Y a Mario Sagradini lo has visto este último viaje? Sí, cómo no, sí, sí, estuvo en la exposición, él vino a ver la exposición. Sí, yo con Mario tengo una relación incluso a la distancia, porque nos intercambiamos cosas, él me manda catálogos de Uruguay, yo le mando y le cuento lo que estoy haciendo, lo que estamos haciendo por acá. Este, así que hay un contacto bien fluido con él, ha habido siempre. Eh, Incluso alguna exposición que yo he hecho en Uruguay, eh, le tocó a Mario ayudarme con eso. Hace unos años hice una exposición de libros de artistas, un proyecto que llevamos de acá, libros de artistas, de artistas suecos y latinoamericanos y poetas. Y Mario trabajaba en el Ministerio de Cultura en esa época. Y bueno, es una exposición que se hizo en el Museo de Antropología y que luego retornó a Suecia y se mostró en el Museo de Malmö. Se llamaba Suecia ida y vuelta. Esto tiene que ver con una exposición muy reciente de Mario Sagradini en el Museo Blanes, ¿no? Sobre tapas de libro. ¿La llegaste a ver? Eh, no, no le llegué a ver. Él lo que hizo fue, junto con Mario Sagradini, hicieron una especie de reconstrucción de obras de Bellas Artes en el Blanes. Si es a eso a lo que vos te referís. Y de eso tengo el catálogo acá. Ellos fueron de los, bueno, no sé cuánta gente más lo ha hecho, pero ellos guardaron mucho material de, de Jorge Randonea, de Silvestre Peciar, de Pavlovsky, de una cantidad de docentes y incluso alumnos que trabajaron después como profesores, Alonso,
Javier Alonso, Marcelino Guerra. Esa exposición se mostró, si mal no entendí, en el Blanes, y tiene un catálogo muy bonito, que lo hicieron Sagradini y Pancho Sanguinedo. Vamos a hablar ahora un poquito, Pepe, de esta muestra fantástica, muestra que está en el Galpón hasta ahora. ¿Hasta cuándo va a estar la exposición eh, ahí en el espacio Loureiro? Mira, la exposición va a estar hasta marzo. Este, Gerardo Mantero, que es el principal impulsor de esa galería, y la gente del Galpón quiso tenerla hasta marzo. Eh, a Juan Cano y a mí nos pareció raro porque acá las exposiciones duran un mes máximo. Bueno, una exposición en un museo puede durar 2 meses, pero esta batió el récord. Se fue de octubre a marzo. Pero por otro lado, ellos nos convencieron porque la gente del Galpón nos dijo, miren que el Galpón está siempre, en la temporada de verano pone una serie de obras nuevas y siempre está concurriendo gente y no es que disminuye la actividad cultural en Montevideo en verano, sino que se acrecienta con turistas que vienen con gente del interior. Así que nos convencieron. Y por otro lado nos sentimos muy contentos porque, bueno, cuanto más tiempo esté, podrá gente que no la vio ir a verla y gente que la vio irla a ver de nuevo. Quizá alguna gente que estuvo en la inauguración, que en la inauguración en general no se ve, no se mira mucho, se conversa, entonces uno no mira mucho, entonces es necesario volver, si Es tiene verdad. ganas la gente. Es verdad, es verdad, es verdad. Es un trabajo absolutamente detallista, este, de un trabajo espacial que es fascinante. Contame en detalle este trabajo que estamos viendo imágenes Mm, de estos aparatos mm, voladores y el hombre en el mm, aire. mm. Bueno, mira, esta idea, primero yo siempre he sido como un aviador frustrado, porque de niño siempre me fascinó el tema de los aviones y todo esto. Y de muy pequeño construí rudimentariamente mis modelos de aviones y eso. Eso lo cuento yo en un pequeño folletito. Yo la historia de este trabajo, yo no soy muy de explicar lo que hago, pero en este caso me pareció necesario porque está atado a una historia esto. Y es la historia de mi interés por los intentos del hombre de volar y de levantarse del suelo, diríamos. Entonces, esto empezó en la pandemia, mira, esto empezó en el COVID, que yo estaba en esta misma casa, esta es mi casa. Yo tengo un taller, pero ahora te estoy hablando desde mi casa. Y entonces en la cocina de casa empecé a hacer estas figuras a partir de un libro que yo había encontrado en un anticuario acá en Suecia, que era un libro que tenía imágenes de todos los intentos del hombre por volar, de salir incluso de la atmósfera hacia el cielo, hacia el espacio eh, exterior a la Tierra. Y, y entonces, de una forma muy, muy así rudimentaria, empecé a hacer como una especie de teatro. A mí siempre me ha fascinado el tema también. He trabajado a veces con escenografía, el tema un poco de teatro, escenografía. eh, y estas figuras se las fui copiándolas con un pequeño, las fotografiaba del libro, después las escaneaba o las escaneaba y después con un impresor nomás de estos impresores en blanco y negro las iba copiando, recortando y pegando sobre el cartón y armando. Al final ya empezaron a poblar toda la mesa de la cocina y yo empecé a fotografiar y a filmarlas. Cuando ya tenía bastante avanzado esto, le di, mi hijo también estaba en cuarentena de alguna forma, con la cuarentena que tuvo Suecia, que era una cuarentena liviana, para decirlo de alguna forma. Pero de todas maneras él vive en la ciudad de Gotemburgo. Entonces le mandé imágenes y él me respondió que le había interesado, que le habían gustado y me proponía, dice, ¿no querés que te haga un video? Me dijo. Y yo le dije, sí, me pareció fantástico, porque él es muy bueno en esa cosa de los videos y la animación. Quiere decir que este trabajo resultó en un video que es el que se muestra también ahí
lamentablemente en pantalla chica, porque yo lo he probado, lo hemos probado en pantalla grande de cine y funciona muy bien. O sea, esas pequeñas figuras adquieren un tamaño muy grande y adquieren un poco de movimiento, están puestas como volando toda esta figura. Esa es la historia un poco de esta instalación. La segunda parte de la historia es cómo fue que apareció esto. Bueno, nos propusieron de la galería, nos propuso Gerardo a Juan y a mí llevar una exposición. Lógicamente eso planteaba el problema del traslado. Entonces a mí se me ocurrió que lo mejor para llevar a Uruguay era esta instalación, porque yo la podía llevar en una valija, cosa que ya es la segunda vez que hago, llevarme una exposición en lo que cabe en la valija, ¿no? Ya la otra vez en Agado hice una exposición personal donde mostré 30 esculturas y alrededor de 40 pequeños collages, que también todos fueron esculturas de madera. Todos fueron trasladados en una valija Sansonite grande que me he comprado y que puedo llevarla dentro de los 23 kilos que autoriza que van con el pasaje. Bueno, te resumí de una forma velocísima todo, pero bueno. Sí, Pepe, contame un poquito ahora, volviendo un segundo a a esta instalación. Eh, ¿Todas las figuras corresponden a al libro de impresión o vos también generaste tus propios aparatos de volar? Bueno, ahí está mezclado porque ahí hay dibujos incluso en la exposición y entre las figuras hay dibujos míos. Hay algunas máquinas imposibles que llegué a construir yo. Hay ahí alguna tipo cometa, viste, que son unas especies de aparatos imposibles. Después en las paredes también hay unas formas aerodinámicas que son como una especie de pájaros pescados, ¿Eso que los armaste en son... Montevideo? No, eso lo llevé, no, lo llevé todo desarmado. Lo que pasa es que no sabía si lo iba a usar. Y al final, con uno de los montajistas, este, Dante me dijo, no, dice, qué lástima que trajiste tan poco, dice, podíamos haber cubierto una pared con esto. Pero bueno, era lo que yo tenía y decidí mostrarlos también para completar un poco la exposición. La otra parte de la exposición esta yo la mostré, pero tiene elementos nuevos para Montevideo, para esta exposición, para el galpón, porque tengo los dibujos en carbonilla, que son 8 dibujos, que están basados en fotos también fotos de ahí del libro ese, ¿no? Son fotos muy antiguas, ¿no? Y yo hace 2 años había empezado a dibujar de nuevo en carbonilla, cosa que me fascinó, porque yo no me acordaba muy poco había dibujado yo con carbonilla, y la verdad que es una cosa muy interesante. Y como yo todo esto es en blanco y negro, digo, bueno, esto no le viene mal a la exposición. Quiere decir que ahí hay cosas del libro y hay cosas trabajadas después del libro. Incluso hay 2 obras ahí, Roberto, que son muy viejas, son como una especie de antecedente. Hay un acrílico del año 79 con este tema y hay una especie de collage con tela sobre papel que también es viejo, es del año 81, 82. Quiere decir que este tema ha estado como ahí durmiendo entre las cosas que he hecho. Porque la verdad que yo trabajo bastante multidireccionalmente, ¿viste? Son como... Y en general no trabajo con temas así. Esto es raro que esté tematizado, pero bueno, así salió. Así salió. Lo que es Este, muy atractivo es además este montaje sobre varilla donde todas las figuras quedan como suspendidas en el aire, ¿no? Que hacen al tema. sí, eh, sí, porque fíjate que a mí hay una cosa que pasó, que yo en determinado momento de mi trayectoria empecé a trabajar mucho con collage. Y el collage es una cosa que tiene volumen de alguna forma. Y del collage pasé insensiblemente a la escultura, a lo tridimensional. Quiere decir que a mí lo tridimensional, las cosas, las cosas en las 3 dimensiones y a su vez y en un cuarto o en un espacio determinado me interesan mucho, ¿no? Yo he trabajado bastante paralelamente
Si vos mirás un poco mi blog, que es una especie de página web, que si escribís mi nombre y te va a salir un blog, y en el blog están bastante las esculturas que he hecho durante muchísimos años. Todas de pequeño formato, algunas más grandes. Porque el tema de la escultura es que primero que tenés que tener un taller muy grande para trabajar en gran formato. Y en segundo lugar, si no te encargan esculturas y si no trabajas ya para hacer, ¿para qué vas a hacer esculturas en tamaños tan grandes? Y a veces he trabajado en eso mismo, llevándole a la escenografía de alguna forma o cosas así un poco más grandes, pero a otra escala, pero en general trabajo en formatos chicos. Eh, Pepe, en Suecia tenés una galería. No, en Suecia soy miembro de una galería que, dicho sea de paso, va a cumplir 40 años este año. Es una galería impulsada por artistas. Esta galería se fundó en 1985 por un grupo de artistas que egresaban de una escuela de arte local, antes de que existiera en Malmö la Escuela Superior de Arte, la academia, diríamos. Existía otra escuela que formaba grabadores y pintores, y un grupo de egresados que, al ver que había dificultades al ser jóvenes estudiantes para poder exponer, fundaron esta galería, que somos alrededor de 23, 25 miembros, y que se ha ido renovando con el tiempo. Habemos veteranos, yo no soy de los fundadores, yo ingresé en el 2000, pero hay gente que todavía está, que fue fundadora, y después hay gente que ha ido y venido en estos últimos años. Se ha mantenido con un número entre 23 y 25 personas. Y es una galería bastante reconocida, por decirlo de una forma objetiva, que además expone, bueno, tiene posiciones de artistas de toda Suecia, y además tiene, a través de nosotros, los propios integrantes, eh, exponemos a artistas de otros países también. Por ejemplo, en el caso de Uruguay, en esta galería ha expuesto Patricia Betancourt hace años, Patricia Betancourt, y ha también expuesto Gerardo Mantero, eh, de los uruguayos, diríamos, que viven en Uruguay. ¿Dónde está esta galería en Malmö? Sí, está en Malmö, sí, está en el centro de Malmö, sí, sí. Es una galería pequeña, pero que tiene más o menos las condiciones buenas y está financiada en parte, bueno, está financiada por las cuotas de los miembros, y tenemos una ayuda de la comuna de Malmö, ¿no? Este, Pero además dime su actividad comercial de venta de obras. sí, sí, la galería sí, no está categorizada como una galería comercial, en el Ah, sentido que es una galería que puede cobijar cosas experimentales que no están destinadas al mercado del arte, pero todas las obras que se exponen naturalmente eh, están a la venta. Lo que sí, que como nosotros consideramos que los que exponen ahí son nuestros colegas, el porcentaje que cobra la galería es muy bajo eh, en caso de venta, ¿no? Pepe, ¿en qué proyecto estás ahora? Bueno, mira, estoy en varias cosas. Algunas, a raíz de esto del aniversario de la galería, existen dos exposiciones en puerta, de las cuales soy curador de una de ellas, conjuntamente con otra compañera. Una es sobre libros de artistas, género al que yo he trabajado bastante, este, donde van a participar miembros de Rostrum que quieran participar. Y después hay una muestra colectiva de todos los miembros de Rostrum, eh, de saludo al 40 aniversario, donde también van a participar gente que fue miembro de Rostrum y que en este momento no, no, no es miembro de la galería, pero que quiera participar. Por otro lado, estoy preparando dos exposiciones, una para Estocolmo, para una pequeña galería de Estocolmo, una galería muy bonita, que la llevan adelante un grupo de artistas plásticos, escritores, 3 o 4 artistas plásticos y escritores, que me invitaron a participar. Y después, Ahí con obra en tuya. otra galería,
Sí, 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 esas son exposiciones personales. La otra es acá en Malme, en una fecha que no está todavía determinada en este año, que voy a volver a exponer en una galería de acá de la ciudad que se llama Ping Pong, donde expuse el año pasado, a principio del año pasado, una exposición que después te voy a mandar el enlace porque está en YouTube, una pequeña película. Que esa también fue con tema, fue raro, pero es una exposición de escultura y dibujos sobre yo no sé si vos te acordás, Roberto, el naufragio del vapor de la carrera Ciudad Asunción en Claro, el año 63. claro. Bueno, yo tenía 17 años y vivía en Melo, y una mañana despertamos conmocionados con la noticia de que se había hundido el vapor de la carrera cerca de Buenos Aires, al llegar a Buenos Aires en la noche fría de invierno de julio del año 63. Y habían fallecido dos personas, pasajeros que eran de Melo, un adulto y una niña, una hija pequeña. Eso no sé, de alguna forma vino a mi recuerdo un día y empecé a trabajar con ese tema de los hundimientos, los barcos. Una especie de parábola de la vida también, porque yo creo que nosotros, los seres humanos, a veces nos hundimos y nos volvemos. Claro, la diferencia de los barcos es que a veces nos hundimos y nos volvemos a reflotar, pero en fin. Esa exposición fue en esta galería, Ping Pong, y este año me invitaron a hacer otra exposición y estoy trabajando un poco con la idea de... Va a tener otro carácter seguramente, no va a ser con tema, va a ser un poco a partir de mostrar algunas cosas que he estado trabajando últimamente, que no las he mostrado, este, y que están en pleno desarrollo. Buenísimo. Eh, Bueno, Pepe, vamos a mantener contacto y poneme al día de lo que van haciendo, así que el público uruguayo ¿Cómo no? te va siguiendo a la distancia. Te agradezco mucho este encuentro y Bueno, bueno, nada, recomiendo a la gente. un placer, un placer. Desde acá te seguimos mucho los programas tuyos de Fogón en Fogón. Es una forma de estar muy al tanto de mucha cosa, ¿viste? Y además lo lindo que tiene esta cosa de las dos orillas, ¿no? Porque, bueno, somos eso, ¿no? Montevideo y el otro lado. A mí esa cosa rioplatense me importa mucho, me gusta mucho de, de nuestras identidades. Bueno, Pepe, nada, fue un gustazo. Nada, quería Igualmente, recordar igualmente. de nuevo que la gente que nos esté escuchando, si no va por una obra en específico, vale la pena subir al entrepiso del galpón y recorrer bueno, la obra del colega Cano y la tuya, es fantástica. Vos sabés que nada, no quiero hacer asociaciones baratas, pero al principio de la nota vos decías, fui como un pájaro que no encontraba dónde posarse. Y lo asociaba con esto, con este volar, donde la gente está, seguramente se va a caer de estos aparatos infernales para volar. Pepe, que tengas Bueno, un excelente año. muchísimas gracias igualmente para ti y quedamos en contacto. De la misma forma que damos las órdenes para cualquier cosa que podamos ayudarte en tu buen trabajo, Roberto. Bueno, muchísimas gracias. Buen año para Bueno, todos. igualmente. Chao, chao, un gusto.